pantalla. Tarda unos minutitos, segunditos. A ver. Me parece que ahí ya estamos, ¿no? ¿Ya están viendo la pantalla? Sí. Bien. Bueno, básicamente la clase de hoy, que es la segunda de recursos humanos, como les decía, va a ir por dos lugares. Primero vamos a ver de qué se trata. Bueno, acá está justamente. A esto le puse spoiler porque en realidad lo vamos a ver al final de la clase, pero se los puse de entrada como para que ya vean hacia dónde nos dirigimos, que son los procesos básicos de recursos humanos. Estos son los que ya les venía comentando de hace tanto, ¿sí? Básicamente nosotros tenemos como internalizado que recursos humanos se encarga de este segundo proceso, que es selección e inducción. O sea, reclutar, seleccionar una persona y ubicarla en un lugar de la empresa. Pero en realidad, como yo ya les anticipé la semana pasada, recursos humanos se involucra en un montón de otros procesos, ¿sí? Por eso nosotros vamos a dedicarle bastantes clases a este módulo, porque decir recursos humanos es lo mismo que decir administración, digamos. La administración tiene que ver con la organización de medios y la organización de personas, y nosotros nos vamos a meter en la organización de personas, ¿sí? Así que vamos a estar unas cuantas clases viendo de qué se trata este mundo tan amplio de los recursos humanos. Acá tenemos algunos procesos de los que vamos a ver, no necesariamente en este orden, ¿sí? Sí, la descripción de puestos va a ser lo próximo porque es el inicio, digamos, de todo lo que son las... Ahí me parece que entró Antonella, ¿no? A ver, ¿se escucha el ruidito? Sí. Bueno, ahora sí estamos todos. Eh, Hola, Hola, ¿cómo andas, Antonella? Hoy llegaste ¿cómo tarde. están? Bien, sí, Este, bien, tranquilo. Estábamos arrancando, no importa. Bueno, entonces, hoy arrancamos con un spoiler la clase porque lo vamos a ver sobre el final de la clase, pero ya se los voy adelantando, que son los procesos básicos de recursos humanos, ¿sí? Hoy ya se termina el misterio de cuáles son los famosos procesos de recursos humanos que yo ya les venía contando en la clase pasada. Y a partir de la clase que viene nos vamos a empezar a meter en ellos, ¿sí? O sea, seguramente la clase que viene va a ser sobre descripción de puestos, no necesariamente en este orden. La descripción de puestos es uno de los primeros, por eso lo vamos a empezar a ver la clase que viene. El de selección es el más conocido, pero no es el único. Seguramente nos va a llevar más de una clase, porque lo vamos a ver en dos aspectos. Vamos a ver la selección desde el punto de vista de un administrativo que puede colaborar en selección de personal. Y por el otro lado lo vamos a ver como estrategia de empleabilidad de ustedes. Es decir, vamos a ver, por ejemplo, cómo se desarrolla una entrevista laboral, algunas recomendaciones para elaborar un currículum, entre otras cosas, que no solamente sirve para el lugar donde ustedes puedan trabajar más adelante, sino también para su propia empleabilidad. Después, algo de conducción de equipos y desarrollo de carrera, que ya les voy a decir de qué se trata. La gestión de competencias en realidad no es un proceso particular, dependiendo de la empresa, pero se usa para todos los demás, así que lo vamos a ver también en detalle. Por eso yo el otro día les di un concepto así muy rápido de competencias cuando terminó la clase. La parte de compensaciones con liquidación de sueldos nos va a llevar unas cuantas clases. Parte de capacitaciones, seguridad e higiene que tiene que ver con otra parte de la administración también y que muchas veces no sabemos en qué parte está incluida. Bueno, va a estar incluida también dentro de recursos humanos. La evaluación del desempeño de las personas que están dentro de la organización y algunas variables o aspectos organizacionales fundamentales para los recursos humanos como son la motivación, el liderazgo y la cultura organizacional, entre otros, ¿sí? Por eso el módulo de recursos humanos es uno de los más largos, si no el más largo de este curso, porque tiene todo esto incluido. Obviamente lo vamos a abocar a los tiempos que tenemos y veremos qué tanto desarrollo le podemos dar a cada uno de los procesos, cuál podemos profundizar más en cuál menos. Pero así como alguno, como les dije, el de selección o el de liquidación de sueldo nos va a llevar más de una clase seguramente, hay otros que por ahí no nos van a llevar tanto, como por ejemplo el de capacitaciones o el de seguridad e higiene, ¿sí? Eh, Siempre nos vamos a abocar más al que pueden llegar a sacarle más el jugo a ustedes desde el punto de vista profesional. Bueno, esto como les digo es spoiler, lo vamos a ver bien, pero sobre el final de la clase, ¿sí? Arranco con lo que sigue. Hoy vamos a ver lo que dejamos el otro día entrever o lo comentamos un poco, lo vamos a detallar un poquito más.
Hoy vamos a volver a una clase como las del principio de año, donde ustedes tenían que tener una hoja a mano y una lapicera, porque van a anotar algunos conceptos. Así que si no lo tienen, pueden ir a buscarlo mientras tanto, mientras yo voy introduciendo el tema, porque van a tener que escribir. Bueno, el otro día habíamos dicho, habíamos empezado a hablar de empresa, habíamos hablado de clasificación de empresa, de algunas cuestiones que ya habíamos hablado en las primeras clases, pero lo empezamos a profundizar. Y de recursos humanos no dijimos mucho, sino que lo identificamos como una de las partes, una de las funciones que estaba dentro de la función social de la empresa, pero dijimos que no era una función más, sino que era una función particular. Los recursos humanos son reconocidos como aliados estratégicos. Esto quiere decir que van a estar alineados a la estrategia, digamos, general de la organización. ¿Se acuerdan que yo les había dado un ejemplo y les había dicho que muchas veces el gerente de recursos humanos después pasa a ser gerente general de la empresa? Porque es como el más importante, digamos. Para que ustedes lo vean antes de ver estos conceptos que están acá, yo les puse un gráfico que lo vimos al principio de todo en la materia, perdón, la materia, en el curso, que eran los niveles de la organización. El operativo estaba en la parte de abajo, en la pirámide, que son los que operan directamente con el producto. En el táctico eran los gerentes de los distintos departamentos, como por ejemplo el gerente comercial, el gerente administrativo, el gerente de mantenimiento. Bueno, puede haber unas cuantas áreas dependiendo de la empresa. Y el estratégico era el gerente general, el que, digamos, tocaba un poco todos los tambores, ¿m? Pero no tocaba ninguno específico. Bueno, el gerente de recursos humanos va a estar acá, al mismo nivel que el estratégico, ¿sí? Va a estar en constante vinculación con el gerente general. Cuando uno hace el organigrama, por lo general lo pone a este nivel, ¿sí? Lo pone dentro de las gerencias particulares o tácticas. Pero en realidad, el punto de vista rutinario dentro de la organización, se dice que los recursos humanos tienen jerarquía estratégica, o sea que están acá arriba, ¿sí? Al mismo nivel. Bien, entonces, esa vinculación la vamos a ver o la vamos a justificar a los recursos humanos como aliados estratégicos de acuerdo a estas tres variables que puse acá, que no son las únicas, ¿sí? Pero esto fue lo que yo puse como para vincular a lo que es el área de recursos humanos con el área estratégica de la empresa, o sea, con el gerente general, con la parte, la cúspide de la pirámide, ¿sí? Bien, ¿ya tienen para anotar? Sí, Bien. sí, Eh, sí. entonces, lo primero que yo resalté es que los recursos humanos tienen implicancia en muchas variables organizacionales, ¿sí? Puse en variables organizacionales para reducir un poco el texto, pero en realidad tiene implicancias en variables muy importantes dentro de la organización. Algunas ya las mencionamos antes, por ejemplo esta, la motivación, el liderazgo, la cultura. Son palabras muy grandes, ¿sí? Que ya las veremos en detalle, pero digo, son palabras muy grandes para una organización. Hablar de la motivación, del liderazgo dentro de una organización, de qué es la cultura organizacional. Entonces esas variables, que son manejadas de alguna manera por los recursos humanos, influyen en toda la organización. Por ejemplo, yo acá anoté algunas: conducción de equipos, además de liderazgo, cultura que ya los dije, conducción de equipos, seguridad dentro de la organización, compensaciones, todo ese tipo de palabras que por ahora son palabras muy grandes, son muy importantes dentro de la organización porque influyen desde el propio gerente general, que también tendrá una remuneración, por ejemplo, también tendrá algún problema de motivación en algún momento, también tendrá que conducir equipos, desde el gerente general hasta el operativo, que va a tener que también cobrar su sueldo, va a ser evaluado su desempeño, va a poder tomar decisiones, quizás algunas, y otras las va a tener que consultar. Va a formar parte de ese equipo que va a conducir el gerente de recursos humanos, ¿sí? Entonces, esas variables organizacionales están, digamos, a nivel de recursos humanos, pero también a nivel de gerencia general, ¿sí? Entonces eso hace que los recursos humanos sean vistos como un aliado estratégico. Cumplen las mismas etapas administrativas. Nosotros vimos las etapas administrativas estratégicas al principio de la materia, dale con la materia, perdón, pero como también tengo materia, se me hace confusión entre materia y curso, pero ustedes me entienden. Como ya vimos en las primeras clases, las etapas de de la administración eran tres o cuatro, de acuerdo a cómo lo queríamos ver. Nosotros hablábamos de planificación, gestión y control. Y dentro de gestión teníamos organización y dirección. Bien, esas mismas etapas las cumple también la gerencia de recursos humanos. ¿Mm? Por ejemplo, bueno, vamos a ver algunas cuestiones vinculadas a la planificación en breve,
pero también va a realizar una planificación de, por ejemplo, si tiene que hacer una selección, que es el más fácil para entender, va a tener que planificar qué es lo que se necesita para el puesto, cuánto tiempo van a relevar currículum, dónde lo van a publicar y cuánto tiempo, cuántas entrevistas van a hacer. Todo eso tiene que estar establecido de antemano. ¿M? Entonces va a ser una planificación del proceso, sobre todo para saber cuáles son las necesidades necesarias del puesto para la persona que lo va a ocupar. Va a tener que organizarse, sí, va a tener que distribuir medios y personas. Todos van a entrevistar, todos van a llamar por teléfono, todos van a relevar referencias. Bueno, quién lo va a hacer, en qué momento, a quién se va a llamar, ¿sí? Todo eso es una organización. Dirección, siempre hay una persona que está encargada. Por lo general las empresas grandes son muchos los que están dentro de una búsqueda y por lo general no tienen una jerarquía del punto de vista de que la persona que se encarga de dirigir una búsqueda tiene una jerarquía sobre las otras. Pero lo que suelen hacer es poner a un encargado de ellos, de una búsqueda, entonces todos responden a ese encargado, después de otra búsqueda ponen a otro y así. O sea, no necesariamente tienen una jerarquía dentro de la organización, pero sí siempre hay un encargado o un responsable de la búsqueda, aunque haya varios implicados, ¿sí? Hay alguien que está a cargo del proceso, perdón. Bien, yo he trabajado bastante en recursos humanos y siempre era igual. Por ahí no había una jerarquía dentro de la organización, éramos todos horizontales, pero siempre había alguien que era el responsable o el encargado de esa búsqueda. Entonces era la persona que se encargaba de coordinar la búsqueda. Y capaz que si había otra, ya era otro el responsable, ¿sí? Y control, indicadores de recursos humanos. También vamos a hablar un poco de indicadores de recursos humanos en otras clases, ¿sí? Que tienen que ver con eh, analizar. Por ejemplo, un indicador importante de recursos humanos en una búsqueda es cuántos días tardamos en cubrirla. No quiere decir que haya que cubrirla en 5 días, 4 días, porque por lo general tarda la búsqueda, pero si una búsqueda tarda más de lo debido, o sea, se está necesitando a la persona y nosotros todavía no la podemos encontrar, no es un indicador positivo. Entonces muchas veces se analiza eh, cuántos son los días de búsqueda. Otro indicador puede ser la dotación. La dotación quiere decir la cantidad de personas que tenemos trabajando en cada área. ¿M? Eso también es un indicador muchas veces, decir, bueno, a ver cuántas personas hay en cada área para poder después ver si necesitamos alguna más o si estamos bien. Bueno, eso con respecto a que cumple las mismas etapas administrativas. Y después ambos implican desafío y crecimiento, ¿sí? Tanto las organizaciones en general, desde el punto de vista estratégico, como de recursos humanos, van a implicar tener desafíos, por ejemplo, la búsqueda de una persona determinada, si tiene que tener alguna condición determinada que no podemos encontrar, y también el crecimiento va alineado. Si la organización crece, por lo general, los recursos humanos también. Es decir, si la organización crece, mejora, por ejemplo, tenemos nuevos mercados, nuevos clientes, probablemente necesitemos trabajar más en recursos humanos, ya sea para dotar más el personal si es que lo necesitamos, o para trabajar motivando, recompensando, etcétera, a las personas que ya están. ¿Mm? Bien, ¿atacaban o chino básico? No, no va. Bien. Es bastante Sí, sí. intuitivo, pero por ahí van apareciendo palabras que no sé si manejan, como por ejemplo dotación y todas esas cosas. La vamos a ir de a poco entendiendo. Acá agarré un textual de un texto, justamente, que me parecía importante para esclarecer un poco esta situación. Esto no lo anoten porque lo van a tener a la filmina, pero sí por ahí algunas aclaraciones que voy a hacer luego. La planificación estratégica es el proceso de seleccionar las metas de una organización, esto ya lo vimos, o sea, los objetivos de una organización, determinar las políticas y programas necesarios, perdón, para alcanzar los objetivos específicos en cambio hacia esas metas y establecer los métodos necesarios para asegurar que las políticas y los programas sean ejecutados. O sea, la planificación estratégica es el proceso formulado de planificación a largo plazo que se utiliza para definir y alcanzar metas organizacionales. O sea, hasta acá me definió la planificación estratégica en general, diciendo, esto sería repaso, digamos, diciendo que es un proceso a largo plazo, porque por eso es estratégico, lo estratégico es hasta dónde queremos llegar a 2 años, a 3 años, a 4 años, fijándonos metas de corto plazo, o sea, cortas, y como ya ustedes vieron, objetivos de mayor plazo, y poder ver cuáles son las políticas o las acciones concretas para lograrlas. Eso sería la planificación estratégica.
Y dice, la planificación estratégica de recursos humanos, así como la planificación estratégica corporativa. Corporativa quiere decir la general de la empresa, ¿sí? La corporación es la empresa. Requiere la exploración del entorno. O sea que ahí ya tenemos otra vinculación con la administración estratégica general, que es la exploración del entorno. ¿Se acuerdan que vimos en las primeras clases ambiente interno y ambiente externo? Bueno, todo eso no es que quedó ahí, ¿sí? Lo vamos a reflotar ahora. No lo vamos a volver a ver, porque ya lo vimos. Pero sepan que todo eso está vinculado, ¿sí? El recursos humanos necesita saber un montón de cosas del entorno, de todos los tipos de entorno que vimos, porque lo político legal también influye, por ejemplo, las leyes laborales, porque se encarga de las compensaciones, de los sueldos. Eh, También del entorno hay un factor del entorno muy importante que tiene que ver con la oferta de trabajo. ¿M? Eh, la fuerza de trabajo para la empresa, si nosotros nos invertimos, digamos, y pensamos como empresa, para la empresa las personas que están buscando trabajo son oferta de trabajo. ¿M? Porque la demanda es la necesidad que tiene del puesto a cubrir. Y la oferta de trabajo son las personas que están buscando trabajo. Si nosotros lo vemos de nuestro lado es al revés, estamos demandando trabajo, pero en este caso estamos siempre mirando desde el lado de la empresa. Entonces la empresa lo que busca es ver qué le ofrece cada persona para cubrir ese puesto de trabajo. Es al revés, ¿sí? Bien, entonces, requiere la exploración del entorno. Entonces, una importancia del entorno de la organización va a ser, digamos, qué nivel, por decirlo de alguna manera, o qué características tiene la oferta de trabajo, o sea, las personas que se presentan. Porque nosotros siempre tenemos en cuenta como que cuando sale una búsqueda de trabajo se presenta un montón de gente, pero también a veces pasa que cuando uno busca a una persona muy particular, no aparece el candidato o la candidata que está buscando. ¿Mm? Bien, los resultados de la exploración del entorno pueden indicar en qué medida las formulaciones estratégicas de recursos humanos estarán basadas en planes, proyectos o en la población. En esta última parte voy a detallar un poquito más. Básicamente, la planificación de recursos humanos puede estar basada en tres cosas, que es lo que dice acá, pero lo voy a detallar un poquito si lo quieren anotar. Puede estar basada en planes, en proyectos o en la población. Cuando la planificación de recursos humanos está basada en el plan o en planes, estamos hablando de un enfoque lógico que conecta la estrategia corporativa global y la de recursos humanos. Ahora lo voy a aclarar. Que conecta, me quedé ahí. La estrategia corporativa global, si ponen corporativa solo se entiende igual, global está medio de más, pero con la de recursos humanos. O sea, esto es de lo que venimos hablando hace rato, cuando nosotros decimos, bueno, vamos a hacer una planificación basada en el plan. El plan siempre es el plan maestro, o sea, el plan que tiene la organización estratégica. Entonces, los recursos humanos van a tener que coordinar, lógicamente, su plan o su planificación con la de la estratégica. Por eso también es un aliado, dice el recurso humano, es un aliado estratégico. ¿Mm? Si yo voy a planificar algo re lindo de recursos humanos, pero no tiene nada que ver con lo que planifica la empresa, probablemente vamos a tener como más que un aliado, una persona que me está compitiendo con otro objetivo. ¿Mm? Entonces lo que dice es cuando nos basamos en el plan, nos basamos en el plan maestro estratégico corporativo y alineamos la planificación de recursos humanos a ese plan estratégico. Bien, el segundo caso es cuando está basada en un proyecto. ¿Mm? Cuando está basado en un proyecto es cuando la planificación de recursos humanos plantea una respuesta a cambios en el entorno y necesidades urgentes que requieren atención ininterrumpida. Perdón, Franco, yo de vuelta. Sí, Me sí. quedé en recursos humanos. Eh, Decímelo de nuevo porque no lo estoy diciendo tan... A ver, ¿qué copiaste? Cuando la planificación de recursos humanos, Ah, es una respuesta a cambios en el entorno. ¿Eso lo pusiste? No. no. Bien, no hay problema. Si estoy dictando rápido hoy. Y ¿Es necesidades... una respuesta? Sí, a cambios en el entorno
y necesidades urgentes. Sí, Que requieren atención ininterrumpida. Esta segunda parte tiene que ver entonces con una adaptación que tiene que hacer recursos humanos. Vos podés estar alineado al plan estratégico todo lo que quieras, pero si de repente se te contagian de coronavirus los empleados, vas a tener que... Perdón, voy a tener que conectar la compu porque se me va un segundo. Si de repente se te contagian de coronavirus los empleados, vas a tener que aplicar alguna estrategia rápida para poder, digamos, cubrir esos lugares, porque la estrategia genérica sigue siendo la misma, o sea, la estrategia corporativa no va a cambiar, queremos llegar a los mismos objetivos. Ahora, recursos humanos puede llegar a tener que cambiar ese plan o adaptarse a los cambios por una necesidad urgente que tenga. Por ejemplo, necesito entregar un determinado producto y de repente tengo que darle aislamiento a un montón de trabajadores porque uno se me contagió, por ejemplo, ¿no? A eso se refiere con adaptarse a cambios en el entorno. Entonces muchas veces recursos humanos tienen que estar ahí, digamos, corriendo para lograr cumplir la estrategia corporativa, ¿sí? Bueno, y el claro. tercer caso, basada en la población, ¿m? Que tiene que ver con la identificación y obtención de objetivos de un grupo de personas en un corto periodo de tiempo. Cuando los recursos humanos se basan, esto lo estoy diciendo, cuando los recursos humanos se basan en la población, son aquellas circunstancias en las cuales tenemos que cubrir la necesidad de alguna persona en particular, por ejemplo alguien que saca de licencia, entonces necesitamos cubrir ese lugar. No siempre estamos hablando de Claro. incorporar gente, por ahí lo cubrimos entre los que estamos, pero digo, es un problema de recursos humanos. El que tiene que asegurar que todos los puestos estén cubiertos y que se esté cumpliendo con normalidad las cosas son los de recursos humanos. Las empresas grandes, con este tema de la pandemia, por ejemplo, lo que más ha movido ha sido los recursos humanos. Son los que han tenido que conseguir barbijos, todas las cuestiones, mover a la gente y todo lo que tuvieron que hacer, son los recursos humanos. O sea que ya empecemos a echar por tierra esto de que los recursos humanos solamente se encargan de entrar gente, ¿sí? Se encargan de un montón de otras cosas. Bien, entonces estas tres planificaciones de recursos humanos que vimos recién no son antagónicas. Es decir, no es que si yo hago una planificación basada en el plan, no voy a hacer una basada en la población. O sea, los recursos humanos tienen que estar en las tres, porque se tienen que poder adaptar a lo que haya, ¿sí? Siempre la basada en el plan va a ser la más importante, porque nosotros nos alineamos a la estrategia general. A partir de ahí hay un montón de otras cosas que nosotros vamos a tener que cubrir como personas de recursos humanos para que esa estrategia general se cumpla. ¿Mm? Bien, hasta ahí vamos entonces, ¿no? Sí. Bueno, esto ya lo mostré. Bien, ahora vamos a ver algunas cuestiones generales. O sea, esto tiene que ver con recursos humanos, pero no se agota en un proceso básico de recursos humanos, por eso lo vemos ahora, para que cuando nos metamos en los procesos básicos de recursos humanos ya veamos las cosas particulares de cada proceso. Pero esto se aplica a todos. Entonces por eso lo vemos hoy. Establecimiento de objetivos en recursos humanos va a tener una serie de parámetros determinados para establecerlo. Nosotros ya habíamos visto algo de objetivos al principio, habíamos visto los distintos tipos de objetivos que había, la cadena de medios afines, etcétera. Bueno, ahora vamos a profundizar un poco más en cómo establecer los objetivos, ¿sí? Vieron que nosotros habíamos llegado a distinguirlos, a ver una redacción básica de objetivos. Bueno, ahora vamos a ver cuáles son los parámetros básicos para establecerlo. Y esto aplica a cualquier proceso de recursos humanos, porque como les dije hoy, así como les di el ejemplo con selección, se los podría haber dado con cualquier otro de los procesos, ¿sí?
Bien, para establecer entonces los parámetros, ¿cuáles son los más comunes para establecer objetivos? El primero es que los responsables deben tener voz en los objetivos. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas que están encargadas de coordinar a las personas son los que van a tener que tener voz dentro de la determinación de los objetivos. Yo no puedo recibir de gerencia general los objetivos que voy a tener de recursos humanos en el año si yo no pude decir cuál es la situación actual, porque el que conoce a los trabajadores, el que recibe las demandas de los trabajadores, el que es de alguna manera intermediario entre el gerente general y los trabajadores, es el área de recursos humanos. Entonces, de ninguna manera el área de recursos humanos puede ser alguien que escuche y ejecute, sino que tiene que ser alguien que además pueda hablar y pueda establecer también los objetivos, o sea, pueda estar dentro de la redacción de esos objetivos. Especificarlos lo mejor posible, ¿sí? Siempre, como yo les decía el otro día, siempre tenemos que tratar de redactarlos lo más claramente posible, evitando ambigüedades, evitando cosas que no se entiendan, ¿sí? Siempre tienen que estar claros los objetivos. Relacionarlos con acciones específicas. Como decimos siempre, los objetivos pueden ser muy lindos, pero si yo no sé cómo los voy a llevar a cabo, no tiene sentido. ¿Mm? Esas acciones específicas son la estrategia. Nosotros habíamos visto al principio del curso que los objetivos son el qué y la estrategia es el cómo. O sea, los objetivos son qué quiero lograr y la estrategia es cómo lo voy a lograr. ¿Mm? Esa estrategia va a estar compuesta por estas acciones específicas que tenemos acá. ¿Mm? Lo voy relacionando con lo que ya vimos porque en definitiva es profundizar eso. Señalar los resultados esperados. O sea, acá ya entramos en esta y la que sigue en cuestiones de mensurabilidad. ¿Qué quiere decir mensurable? ¿Saben lo que es algo mensurable? Que tiene un cierto periodo de tiempo, no. ¿Alguna otra? ¿Solo está Antonella escuchándome? No. No, no, Andrea no tiene idea. ¿O Gisela quién es que habla? no. No. Esa es la que se rió, Gisela. ¿Y Andrea dijo algo? Sí, no, no sé. Bien. Entonces anótenlo así les queda, porque esto va a aparecer en muchos lugares. Algo mensurable es algo medible. ¿Mm? Algo que se puede medir. Ah, O sea, que se puede llevar a número. Eso sería mensurable. Bien. Entonces, eso, digamos, está vinculado con estos dos parámetros. Porque para poder señalar resultados esperados los tengo que poder medir. ¿Sí? Por eso siempre se dice que un objetivo que no se puede medir no sirve. Obviamente todos los objetivos se pueden medir, pero hay que buscar cuáles van a ser, digamos, parametrizarlo para ver cuáles van a ser esos puntos en los que se va a poder medir ese objetivo. Entonces, señalar los resultados esperados sería, bueno, ¿a qué queremos llegar? ¿Cuáles son los escenarios posibles? ¿A dónde podemos llegar con esto? Y establecer formas de mensurabilidad es más o menos lo mismo, pero llevarlo a número, ¿sí? Eso quiere decir este parámetro. Determinar un tiempo de alcance, que era lo que decía recién Antonella. No tiene sentido si yo no sé cuándo voy a lograr el objetivo. O sea, no puedo medir si estoy yendo bien o no, si no sé cuándo tendría que lograrlo. Por ejemplo, el objetivo, no sé, es lograr 100.000 pesos en venta. Y bueno, en algún momento, si sigo sumando y sumando, en algún momento llegaré, pero ¿cuándo quiero llegar? Si no es como, bueno, sí, claro. vamos a llegar, vamos a llegar. ¿Cuándo? Entonces, bueno, siempre va a estar asociado un tiempo para lograrlo. Y asignar un presupuesto en el caso de necesitarlo. Presupuesto presupuesto en términos generales. Presupuesto nosotros lo llevamos a dinero, pero no solamente es dinero, ¿sí? Presupuesto puede ser también de tiempo, puede ser un presupuesto de medios que se necesitan, puede ser un presupuesto de equipo que yo necesite, ¿sí? Por eso acá puse en caso de necesitarlo, pero en realidad un presupuesto en términos generales se necesita siempre. El que no necesariamente se va a necesitar siempre es el presupuesto económico, digamos. Bueno, la matriz SMART, no sé si la conocen, pero es bastante conocida. Es una matriz muy conocida. En realidad SMART es por sus palabras en inglés, pero nosotros la vamos a ver en español. Eh, es una matriz muy conocida porque es una matriz para definir objetivos, pero definir objetivos en términos bien profundos y puntuales, ¿sí? Entonces SMART, la S significa específico, pero viene de specific en inglés, ¿no? Medible, la M es de medible,
la A es de alcanzable, la R es de realista y la T es de tiempo, ¿sí? En tiempo. Eso significa SMART. Básicamente es un poco lo que veníamos viendo recién con los parámetros, pero esta matriz ya está desarrollada y se aplica mucho, tanto en empresas como en personas también, ¿sí? Cuando uno dice quiero tener un objetivo particular y me quiero organizar para eso, muchas veces se utiliza esto. Entonces yo digo, bueno, el objetivo tiene que ser específico, o sea, el objetivo no puede ser feliz o algo tan general, realizarme. Bueno, ¿qué es eso? O sea, tiene que ser bien concreto de que algo que se quiere lograr. Medible. Por ejemplo, una empresa que ponga un objetivo progresar, mejorar. Pues, bueno, ¿qué es eso? O sea, tiene que ser bien específico. Medible, ya lo dijimos. Alcanzable quiere decir que se tiene que poder alcanzar. O sea, no puede ser algo imposible. ¿Cuál es la diferencia entre alcanzable y realista? La diferencia es que el alcanzable se refiere en términos generales, o sea, algo que pueda ser alcanzable, no puede ser, no sé, ir a la luna, o sea, algo que se pueda realmente lograr, que sea posible. Y realista tiene que ver con que se contextualice al contexto de la empresa particular, o sea, que yo lo pueda realizar. Porque puede ser alcanzable, pero no en mi situación actual. O puede ser alcanzable por mí, pero no ahora. Por ejemplo, si yo tengo como objetivo abrir un boliche en contexto de pandemia, alcanzable es, pero no es realista, porque en este momento no lo puedo abrir. ¿Entiendes? Alcanzable sería porque en un contexto no pandémico lo podría hacer tranquilamente. Si tengo la plata lo hago. Pero no es realista el contexto actual. Y el tiempo tiene que ver con, bueno, cuánto tiempo lo vamos a hacer, que eso también ya lo hablamos. ¿Sí? Esta matriz por ahora no les voy a dar nada, pero por ahí más adelante les puedo llegar a dar un ejercicio para que desarrollen algún objetivo y desarrollen estos 5 aspectos. ¿Sí? ¿Se entendió la matriz? Sí. Bien. Otra cosa que ya mencioné bastante, pero todavía no la vimos en detalle, ni lo veremos hoy, son los indicadores. Los indicadores son, digamos, números o fórmulas numéricas. Si quieren, anótenlo esto. Se lo voy a decir medio a mi manera, pero anótenlo si quieren. Los indicadores son números o fórmulas, ¿sí?, que permiten producir datos que al ser interpretados sirvan como insumo para tomar decisiones. Bien, los indicadores son la base del control de una empresa, ¿sí? Cuando nosotros estamos hablando de los indicadores, eh, cuando nosotros hablamos de control, no necesariamente control al final, ¿sí? El control, ustedes ya saben, que ya lo vimos, puede ser en cualquier etapa del proceso. Puede ser un control previo, un control al momento del proceso o un control al final. Los indicadores, por lo general, las empresas que tienen un buen sistema de indicadores los van monitoreando todo el tiempo. O sea, antes, durante y después. No es que termina el año y dicen a ver cómo nos dieron los indicadores. Porque de esa manera permite que uno pueda tomar decisiones sobre la marcha, digamos, en el momento del ejercicio. Entonces, esos indicadores a nosotros vamos a establecer qué vamos a medir, cómo va a ser esa fórmula para poder medirlo correctamente y qué va a significar ese dato que yo voy a obtener. Porque yo tengo un dato lindo, pero no sé qué significa, no tiene mucho sentido. Entonces, los indicadores básicamente son, digamos, insumos que nos dan información para poder tomar decisiones dentro de la empresa, para ver cómo vamos, para ver cómo podemos mejorar. Los indicadores son aplicables, son adaptables a cada organización, por lo cual no es que yo les puedo dar indicadores y decirles estos son los que hay que aplicar. Se aplican algunos más o sea, son más generales, se aplican en todas las empresas, otros no tanto. Hay empresas que no tienen indicadores y hay otras que sí. No siempre tiene que ver con el tamaño, ¿sí? Porque yo trabajé en una empresa muy chica y teníamos un montón de indicadores, ¿sí? Tiene que ver con la importancia que se le dé a la toma de decisiones, a la administración y con que haya una persona que sepa de indicadores, digamos. Es algo que no se enseña mucho y se tendría que enseñar. Yo lo aprendí trabajando, la verdad, porque no me lo enseñó nadie. Y se le da un valor muy importante a la persona que sabe porque otorga una capacidad analítica muy importante, digamos. Uno puede empezar a interpretar mejor las cosas, las variables,
y puede otorgar valor a una organización a partir de una capacidad analítica importante, ¿sí? Bien, lo que sí es medio generalizado, aunque los indicadores son particulares de cada organización, lo que sí es medio generalizado es las distintas, se les llama perspectivas o los distintos tipos de indicadores que vamos a tener. Por lo general se suele utilizar estas cuatro perspectivas de indicadores. Indicadores financieros, que son los más comunes, indicadores de marketing, o también se los llama de clientes, o también se los llama comerciales, pero es lo mismo. Indicadores operativos o de productividad, e indicadores de recursos humanos, que a veces se le pone otro nombre, se le pone aprendizaje y crecimiento, aprendizaje y desarrollo, pero básicamente son de recursos humanos. Bien, los financieros hay un montón, pero los más comunes son medir qué tan rentable es la empresa, la solvencia que tiene, la liquidez, el endeudamiento, ¿sí? Analizar, y sobre todo estos indicadores tienen valor cuando se los pone en tendencia, es decir, ver qué tan rentable éramos el año pasado, qué tan rentables somos este año, qué tanta liquidez generamos, qué tanta liquidez generamos ahora. Al ponerlos en tendencia, el análisis es un poco más rico porque uno va pudiendo ver con los años cómo va avanzando o retrocediendo en cada aspecto, ¿sí? Los de marketing, por ejemplo, puede ser una tendencia de ventas, ¿sí? Ver cuánto vamos vendiendo de cada producto a lo largo de los, los distintos años, cuánto gastamos en publicidad. eh, no necesariamente es un indicador negativo, ¿sí? Pero bueno, es un indicador que por lo menos me da un dato, se aumentó o disminuyó el gasto de publicidad. Los gastos de publicidad muchas veces se ponen en vinculación con el importe de ventas para poder compararlo. Entonces yo digo, bueno, ¿qué porcentaje de ventas la invertí en publicidad? Porque muchas veces las organizaciones ponen un objetivo de publicidad en términos de ventas. O sea, vamos a destinar un 5% de las ventas para publicidad, por ejemplo. El promedio de edad de los clientes, por ejemplo, puede estar dentro de marketing si a mí me interesa ver dónde estoy, a qué clientes me estoy dirigiendo. Este, por ejemplo, podría ser, para llevarlo un poco más a una cuestión local, este indicador podría ser muy interesante, por ejemplo, para una empresa como Balbi, que si ustedes alguna vez fueron, o alguna de esas empresas parecidas, ¿sí? Tiene dividido por edades, o sea, más que por edades, dice mujeres, hombres, niños, ¿sí? Entonces quizá a Balbi le puede llegar a interesar saber cuál es el promedio de edad de sus clientes para ver si le conviene más aumentar las ventas o traer más productos para niños, más productos para grandes, ¿sí? También le puede llegar a interesar cuál es el género de las personas para ver si trae más para mujeres, para hombres, ¿sí? Eso tiene que ver con indicadores de marketing. ¿Algo pasó? No. Bien. Los operativos tienen que ver, los operativos son los vinculados, son sobre todo fabriles, pero también hay operativos se le puede buscar, digamos, la adaptación para otras empresas, pero sobre todo son para los que tienen que ver con la productividad de operarios, ¿sí? Por ejemplo, no sé, si tienen que hacer una producción de un determinado bien, por ejemplo, producción de pan, ¿cuántos panes hacen por empleado? ¿Cuántos panes por sector? ¿Cuántos panes por hora, por ejemplo? Entonces, ahí se puede analizar el rendimiento de cada empleado, se puede analizar las mermas que tenemos, por ejemplo. No sé, si con un kilo de harina cuántos panes puedo hacer, cuánta harina se pierde en el medio. Bueno, todo eso son indicadores medio sofisticados, pero sobre todo lo tienen las empresas fabriles, ¿sí? Que tienen un sistema bien desarrollado. Analizan eso para ver si están perdiendo mucho, cuánto les rinde cuánto les rinde la mano de obra, cuánto les rinde cada materia prima, ¿sí? Bueno, no quiero demorar mucho con esto, pero es importante que lo tengan en cuenta. Y los recursos humanos, por lo general, se mide, por ejemplo, cuál es la dotación por área, que eso ya lo hablamos. Las capacitaciones, que se pueden medir en cantidad de capacitaciones, en dinero invertido en capacitaciones, en horas de capacitación. Bueno, se puede medir de muchas maneras. Cuando uno trabaja en una empresa, muchas veces dice, me dan una capacitación, qué bueno, no sé qué. O por ahí dice, me tengo que ir a una capacitación y no tengo ganas. Pero sea de una manera o de otra, hay alguien que las está pagando esas capacitaciones. Entonces, para la empresa es un indicador. Tenga plata o no tenga plata, no deja de ser un indicador gastarla en capacitación. El rendimiento personal, ¿sí? Del personal.
Bueno, y hay un montón de otros indicadores de recursos humanos, las compensaciones, los beneficios adicionales al sueldo, ¿sí? Hay muchos. Pero bueno, para que tengan un pantallazo de qué son los indicadores y cuáles son los tipos más comunes. ¿Puede haber otro tipo de indicadores? Sí, claro que puede haber. Estos son los cuatro más comunes. Ahora hay como una tendencia muy importante de indicadores vinculados a la responsabilidad social. ¿M? Por ejemplo, en la contaminación, los desechos que genera una empresa, la reutilización de determinados productos eh, o envases. Por ejemplo, las empresas, las fábricas, la emisión de gases de efecto invernadero, que son recontra contaminantes, ¿sí? Bueno, hay un montón de, digamos, a medida que va cambiando la sociedad y las empresas y todo, también van cambiando los indicadores, ¿sí? Bueno, avanzando un poquito, ¿qué idea tienen de la palabra, bueno, yo ya dije algo hoy, pero qué idea tienen de la palabra presupuesto? A ver, me interesaría que aunque sea me digan una palabra cada una, algo. ¿Qué se les viene con la palabra presupuesto? Eh, ¿Cuánta plata tengo para gastar Bien, en determinada, wow, algo determinado que necesito? está Todo el bien. presupuesto, a ver si tengo que gastarlo. Es lo que uno suele decir, por ejemplo, para este fin de tengo tanto presupuesto, por ejemplo, que quiere decir cuánto tengo Claro. disponible para gastar. Es buena la apreciación. ¿Qué más? No hay una única respuesta, ¿eh? La de ella es buena, pero no quiere decir que sea la única. Así que si están pensando otra cosa, descúpanlo. ¿Qué más? Claro, sería la suma de productos. La suma de productos no está mal tampoco. Es otra visión, pero no está mal. Andrea, se te cortó el internet. Ah, justo. No, para mí tiene que ver con plata. Tiene que ver con plata, viste, toda la vida tiene que ver con plata, lamentablemente. Sí. Este, bueno, ninguna de las tres está mal, ¿sí? El presupuesto, como lo adelanté hoy, puede ser visto de muchas formas. Eh, Nosotros lo llevamos siempre a la parte dineraria, que no está mal porque es correcto, pero también puede ser un presupuesto de mano de obra, un presupuesto de materia prima, un poco lo que venía diciendo Gisela también, es correcto, un presupuesto de tiempo, ¿sí? Por ejemplo, las empresas de servicios, eh, por ejemplo, de intangibles, por ejemplo, de servicios profesionales, no me refiero a servicios de luz, gas, todo eso, porque eso en definitiva termina siendo un producto dentro del servicio. Pero por ejemplo, un servicio profesional, un abogado, una consultora empresarial, digamos, trabaja mucho dentro de lo que es la oficina y el presupuesto de ellos es tan importante, el presupuesto económico como el presupuesto de tiempo, ¿sí? ¿A qué le dedico más tiempo? Porque eso es lo que a mí me va a determinar, o sea, el costo de un estudio jurídico, de un estudio contable, de cualquiera que trabaje dentro de una oficina para otros, eh, termina siendo, el costo termina siendo el tiempo propio, ¿sí? Salvo que tenga empleados, pero yo, si yo estoy solo, el costo termina siendo mi tiempo, no es que no tengo costo, el costo termina siendo mi tiempo. Entonces, ahí yo voy a tener un presupuesto de tiempo que va a ser tan importante como el presupuesto económico, porque yo voy a tener que fijar una tarifa que a mí me determine que yo estoy dedicándole tantas horas, entonces este trabajo vale tanto, por ejemplo. Bien. Eh, Eso serían algunas... bueno, acá les preguntaba, han elaborado algunos, pero me refería más que nada a lo que decíamos recién, ¿no? Uno elabora presupuestos mentalmente muchas veces, decir, bueno, tengo tanta plata para el fin de, tengo tanta plata para hacer, le tengo que comprar un regalo a alguien, tengo tanta plata, bueno, vamos a ver cuál es, digamos, qué es lo que puedo comprar, cuáles son las opciones para que sea algo lindo, algo que le guste y asimismo que no se me escape del presupuesto, ¿no? Eh, Claro. un poco vincular las expectativas de lo que uno necesita o cree necesitar con la restricción presupuestaria, que es lo que uno, hasta donde uno se puede estirar, digamos, en un lenguaje más coloquial. Eh, Así que bueno, eso sería un poco la idea del presupuesto. Teniendo en cuenta que quedan 10 minutos aproximadamente y el tema del presupuesto llevaría un poco más que 10 minutos, voy a cambiar el eje de la clase, voy a volantear un poco el eje. Lo de presupuesto lo vamos a dejar para la clase que viene y voy a ir a lo último, a lo que les ponía hoy como spoiler, ¿sí? Tengan en cuenta que el presupuesto, que lo vamos a ver la clase que viene, es importante porque
es también general, o sea, todas las áreas de recursos humanos pueden tener una partida presupuestaria determinada, ¿sí? Pero es un tema importante el presupuesto en este curso, así que yo prefiero verlo en detalle la clase que viene. Para cerrar esta clase yo les voy a dar una noción básica de cada uno de estos procesos de recursos humanos. Yo les diría que por una cuestión de introducción, de clarificación de concepto y de lo que ustedes quieran, a ver si con esto las convenzo, anoten la definición que yo les voy a dar. Pero las próximas clases lo vamos a desarrollar cada uno en detalle, ¿sí? Pero la idea es que así como el otro día yo les dejé una definición de competencias y no me acuerdo cuál otra más al final de la clase, ahora yo les dejo una definición de cada uno de estos procesos básicos, porque ya la clase que viene vamos a ver descripción de puesto. Ya viene, no es que falta un montón como la otra vez cuando decía ya vamos a ver, ya vamos a ver y nunca llegaba. Ahora ya va a ser la clase que viene, porque lo de presupuesto nos va a llevar un tiempo, pero no nos va a llevar una clase entera. Así que seguramente la clase que viene va a ser presupuesto y descripción de puestos, que tampoco es tan largo, ¿sí? Bueno, descripción de puestos. ¿Qué es la descripción de puestos? La descripción de puestos es un documento organizacional, o sea, un documento interno dentro de la organización que va a incluir el título de cada puesto, las responsabilidades de ese puesto, las funciones. Se voy muy rápido, díganme, porque lo estoy diciendo oralmente. Las responsabilidades, las Sí, funciones. Sí, voy rápido. en organización. Después van a empezar a resumir, por ejemplo, descripción de puesto le van a poner DDP y así. Eh, Son entonces, dije, responsabilidades, funciones, bueno, el título del puesto, obviamente, responsabilidades, funciones, la composición salarial de ese puesto. Muchas veces son puestos que ya están determinados por convenios colectivos de trabajo, entonces yo puedo saber cuánto se paga en el mercado ese puesto. Las competencias necesarias para desempeñarlo. Las condiciones laborales ofrecidas en general, no solamente el dinero en efectivo, sino también, o sea, qué es lo que voy a necesitar que tenga la persona y qué es lo que yo le voy a ofrecer a la persona. Pero es un documento, o sea, uno por uno dice todas las funciones que debería cumplir, dice todos los requisitos que debiera tener, cuáles son las competencias, todo eso. Entonces la descripción de puestos va a ser el documento madre, por ejemplo, para la selección de personal. Cuando yo tenga bien definida la descripción de puesto, o sea, qué es lo que yo estoy buscando, ahí recién voy a poder lanzar la búsqueda y ver, digamos, quiénes cumplen esas competencias. Sepan que detrás de cualquier búsqueda a la que nosotros nos presentemos, siempre que haya una persona de recursos humanos abocada, ¿no? Siempre va a haber una descripción de puestos hecha, que no nos la van a mostrar inicialmente porque la idea es primero ver quién las cumple, pero que seguramente cuando nosotros seamos seleccionados, nos la van a dar para que nosotros sepamos cuáles van a ser nuestras funciones, qué es lo que se espera de nosotros y qué es lo que, cuánto vamos a cobrar y qué es lo que nos van a dar. Eso es la descripción de puestos, que lo vamos a ver bien en detalle la clase que viene. Bueno, la selección y la inducción de personal, más o menos ya lo saben, pero lo que yo les voy a hacer es abrir un poco el panorama diciendo que hay tres palabras abocadas a lo que es el proceso de selección. La primera se llama reclutamiento. La palabra reclutamiento tiene que ver con desde que se publica una búsqueda hasta que se empiezan a leer cada uno de los currículums. O sea, reclutar tiene que ver con publicar, hacer un aviso, digamos, por todos los medios que sea necesario y empezar a recibir los currículums. Una vez que yo ya empiezo a descartar algunos y otros no, ya empezamos a entrar en la etapa de selección. La selección es concretamente pasar por un embudo, digamos, de un montón de currículums hasta llegar a la persona indicada. Este es el proceso más largo por lo general, porque incluye entrevistas, a veces incluye pruebas grupales, a veces incluye pruebas técnicas, como por ejemplo puede ser una ofimática. Una ofimática es una prueba donde se analizan competencias vinculadas a la informática, como pueden ser Excel, Word, etcétera, de acuerdo al trabajo que se trate. Y la inducción. ¿Saben lo que es la inducción? No. Bueno, la inducción es el proceso a través del cual una persona que ya fue seleccionada
se integra o se incluye al área donde va a trabajar. O sea, la inducción Ah, muchas veces implica conocer a sus compañeros, decirle este va a ser tu sector, que parezca una pavada, todo eso es un proceso, porque una persona se tiene que poder adaptar a su puesto de trabajo y si no puede llegar a irse. Tengamos en cuenta que así como nosotros podemos, digamos, del lado empresarial tenemos el poder de elegir a alguien, también esa persona tiene el poder de querer irse. ¿Sí? Entonces muchas veces las estrategias de inducción también están vinculadas a estrategias de retención. ¿Sí? El buen sentido de la palabra, no es que lo voy a agarrar de los pelos para que no se vaya. Eh, Eso tiene que ver con la inducción, que tiene que ver con unas cuantas cosas. A mí, por ejemplo, en la empresa donde yo trabajo le llamaron inducción a una capacitación inicial que nos dieron, donde nos llamaban a todos los nuevos empleados, no a los del área mía, sino a todos los nuevos empleados, y nos presentaban la empresa, la historia de la empresa, las distintas áreas que íbamos a ocupar, quiénes eran los gerentes de cada área. También nos daban una sobre seguridad e higiene, cómo nos podíamos proteger. Bueno, todo eso era parte de la inducción, como darte la bienvenida a la organización, por decirlo de alguna manera. Bien, conducción de equipo y desarrollo de carrera. La conducción de equipos es muy genérica, o sea, es todo lo vinculado a... Esto yo lo puse, desarrollo de carrera es otra cosa que ahora les voy a decir qué es, pero la conducción de equipos se lo puse como para que ustedes vean que no se trata solamente de elegir a alguien y ya está. Ese alguien que elegimos, además de inducirlo y todo, después tenemos que coordinar los equipos, ¿sí? Adaptar cada uno de los equipos a las situaciones particulares, ver cuáles son las funciones de cada uno, eh, cualquier inconveniente que haya, los equipos también que tomar conocimiento y ver cómo resolverlo. ¿M? Bueno, todo eso tiene que ver con la conducción de equipos, ¿sí? El desarrollo de carrera, por su parte, es otro proceso particular que tampoco nos va a llevar mucho tiempo porque es algo que se da en muy pocas circunstancias. Tiene que ver con un acompañamiento, esto si quieren anotarlo, que se le hace a un agente interno para lograr su progreso en la línea jerárquica de la organización. ¿Listo? sí. Esto quiere decir, el desarrollo de carrera básicamente es un proceso en el cual alguien que trabaja en un determinado puesto de la organización va a ascender, va a decirlo en términos criollos, va a ascender o se espera que ascienda. Entonces lo que se hace con esa persona es un proceso, un seguimiento de recursos humanos, en el cual se le va explicando, se lo va preparando, si es necesario se lo va capacitando, para que esa persona, por ejemplo, tome un cargo gerencial. Estos procesos son un tanto sofisticados, se suelen hacer en empresas que tengan un departamento de recursos humanos, o también lo hacíamos en la consultora. Yo trabajé en una consultora de recursos humanos y lo hacíamos en la consultora muchas veces el desarrollo de carrera. Me acuerdo que hubo una vez una empresa de construcción que tenía pensado, digamos, el dueño era grande y ya se quería medio ir, entonces tenía pensado ascender a dos personas jóvenes a gerentes para que lo reemplacen. Uno era el hijo y el otro era otra persona, otro empleado, digamos, joven que lo querían preparar. Entonces la consultora le hacía venían una vez por semana o dos veces por semana y le hacía todo un seguimiento y una capacitación para que esas personas puedan desarrollar habilidades gerenciales. Es decir, empiecen a, por ejemplo, desarrollar habilidades de conducir un equipo. ¿M? Cómo conducir un equipo, cuestiones más administrativas, cuestiones más de liderazgo. ¿M? Y bueno, el remate de la anécdota es que uno de los dos, cuando estaba terminando el proceso, renunció. O sea, le estaban haciendo todo el proceso para que sea gerente y se fue. Se habrá asustado, pero bueno. O sea, la empresa le pagó un proceso que no es nada barato en la consultora para que después renuncie, pero bueno, cosas que pasan. La gestión de competencias, como ya dijimos, no es un proceso en sí mismo, sino que tiene que ver con traducir todos los requisitos y todas las cualidades necesarias para desempeñar cada puesto en competencias, que eso lo vamos a ver también en detalle
existen los diccionarios de competencias, existen los manuales de competencias que determinan cuáles son esas habilidades que se requieren, que no son las mismas para todos los puestos, ¿eh? Hay habilidades que requieren liderazgo y otras que requieren cero liderazgo, por ejemplo. Bien, eso se los dejo ahí abierto porque ya lo vamos a ver en detalle. Compensaciones y liquidación de sueldos. En realidad los sueldos están dentro de las compensaciones. Yo lo puse separado para que se entienda bien a qué se refiere. Pero las compensaciones no solamente son la liquidación de sueldos. Para nosotros la compensación es el sueldo, pero no es solamente eso, ¿sí? Para la empresa son un montón de otras cosas. Los aportes son parte de las compensaciones, aunque nosotros no lo recibamos en forma dineraria, digamos. La obra social, la RT, todas esas cosas son parte de las compensaciones. Los beneficios adicionales, como por ejemplo puede ser un descuento que se pueda dar. Hay empresas que dan otro tipo de beneficios a los empleados. Todos los beneficios que pueda dar la empresa, sean percibidos o no por el empleado, están dentro de las compensaciones. Dar mercadería, por ejemplo, eso se da mucho a las empresas de comida, de venta de comida, por ejemplo. Parte de la compensación es comer ahí. No estamos hablando si está bien o está mal, ¿eh? Son parte de las compensaciones porque la empresa lo paga. Después, obviamente que está Sí, bien. bueno, no todas las empresas te dan el almuerzo, Bueno, o la cena, pero igual me parece que no están obligadas a darlo, a dar la comida, va en la empresa. bueno, ya vamos a ver eso. Pero por ahora lo vemos como compensaciones, un proceso más. Pero sí, es verdad. Yo, por ejemplo, estoy pensando en los Claro, restaurantes que por los que van los mozos comen ahí, ¿sí? Eso es parte de la compensación, claro, aunque uno no lo perciba como un pago porque uno dice, y sí, está bien, sí, más vale que está bien. Pero no deja de ser una compensación más, porque la empresa lo paga en ese caso, ¿no? Porque te da de comer, te paga. No estamos diciendo qué es lo que está bien o qué está mal, guarda. Bien, capacitaciones. Las capacitaciones es lo mismo. Uno cuando dice, uy, tengo que hacer una capacitación, o no, es una capacitación más, digamos que bueno, tengo que hacer una capacitación. Eso es también parte que la empresa pone, ¿sí? Dentro de un proceso más. La empresa tiene que tener en cuenta que la capacitación tiene que servir, en qué lo va a capacitar y además tiene que tener en cuenta que esa persona mientras esté capacitando no va a estar cumpliendo su lugar de trabajo, porque yo no le puedo decir a una persona que venga fuera del horario laboral a tomar una capacitación. Si lo hago, se lo tengo que pagar, como si estuviera trabajando. Y si no, ¿qué hago? Lo agarro en un día de trabajo y le digo, vení que te vas a tener una capacitación, y mientras tanto no se está cumpliendo ese rol. Entonces, del lado de la empresa hay que pensar todo eso, ¿sí? Capacitaciones y aprendizaje dentro de una organización son un proceso adicional más dentro de los recursos humanos. Este lo voy a dejar para el final. Seguridad e higiene, bueno, ya dijimos, todo lo vinculado a, eh, digamos, preservar el mantenimiento y el bienestar de los medios, los recursos y las personas. Eso es seguridad e higiene. Engloba todo. No solamente que una persona no se me muera dentro o que no se me muera en un incendio, sino también cuidar los recursos, cuidar las máquinas, el bienestar de todos. No solamente implica la parte de salud, ¿sí? Evaluación del desempeño, algunas empresas lo hacen, otras no, algunas nos enteramos, otras no. La evaluación del desempeño tiene que ver con el rendimiento de cada uno de los empleados, medir el rendimiento de cada uno de los empleados. Y acá nuevamente la descripción de puestos va a ser muy importante para la evaluación del desempeño, porque yo, al saber, en la descripción de puestos yo estoy diciéndole a la persona cuáles son las responsabilidades y las funciones que va a tener a cargo. Entonces después voy a poder comparar eso con el rendimiento real, o sea, lo que tenía que lograr con lo que realmente logró. Y ahí voy a ver cuál fue su desempeño. El desempeño a veces es malo, a veces es el esperable y a veces supera al que se esperaba. Así que la evaluación de desempeño puede ser de las tres formas, ¿sí? Y después hay otros aspectos organizacionales. Si voy muy rápido, díganme. Hay otros aspectos organizacionales que no son un proceso particular, pero están muy vinculados y muy relacionados a recursos humanos, que tiene que ver con... se me está por apagar la compu, pero llegamos a cerrar la clase.
Por ejemplo, liderazgo, o sea, qué tipo de liderazgo vamos a tener, quiénes van a ser los líderes dentro de la organización, qué líder va a tener a cargo cuánta cantidad de personas, qué tipo de personas. La cultura, que básicamente son los valores que hay dentro de la organización, las políticas, ¿sí? Que vamos a sostener, cómo transmitimos esos valores, cuáles son esos valores, entre otros. La motivación, ¿sí? Que decíamos hoy, la motivación vinculada a, digamos, qué pasa si, por ejemplo, cuando nosotros hacemos un análisis de desempeño, muchas veces vamos a poder decir, bueno, esta persona no está cumpliendo lo que nosotros decimos, lo que nosotros esperamos, porque no estamos motivadas. O al revés, está cumpliendo muy bien porque la estamos motivando bien a esa persona. Bueno, en cualquiera de los dos casos es importante saber concretamente qué es lo que se hace para motivar, cómo se motiva. Y digamos, un mal rendimiento de un empleado no siempre es la culpa de él, es culpa de conjunta, digamos, porque probablemente algo le está pasando, porque hay algo que no se está pudiendo lograr. Siempre hay una sinergia, digamos, que tiene que ver con lo que realiza el equipo en general y que importa tanto la persona que está fuera viendo cómo funciona ese equipo como la persona que está dentro del equipo. Entonces, cuando hay un problema de rendimiento, esto se lo voy adelantando porque ya lo veremos, cuando hay un problema de rendimiento no es ni entera culpa del empleado ni entera culpa del empleador tampoco. Muchas veces el empleador sí motiva, trata de hacer lo que puede, pero si el empleado no te dice qué es lo que le pasa, también es muy difícil. Entonces, digamos, el área de recursos humanos se da para darle con un caño al empleador o para darle con un caño al empleado. No es lo que vamos a hacer acá, ¿sí? Pero sí se da para mucho debate con respecto a esas cosas. Nosotros vamos a ver qué son las cosas que se ponen en juego y después tendremos buenos ejemplos y malos ejemplos como en todo, ¿sí? Pero sí es importante que nosotros sepamos de antemano qué es lo que tendría que hacer una organización. Bien, entonces a partir de la clase que viene vamos a ver presupuesto y vamos a empezar a ver ya los procesos básicos, que vamos a arrancar con descripción de puesto bien en detalle. Les mostraré algunas, les diré bien cuál es la importancia y cómo se hace una descripción de puesto que les puede llegar a tocar. En algún momento hacer alguna, ¿sí? Y bueno, y seguiremos con la parte de recursos humanos, pero ya nos vamos a meter en los procesos concretamente, ¿sí? Ya llega. Y después llegará el de selección, que ese nos va a llevar un par de clases. Y lo último sería marketing, ¿no? Y después viene la Después parte de de marketing. recursos. Eso hay Claro. que, después voy a ir ajustando a ver cuánto tiempo me va a llevar cada cosa. Todavía no lo tengo tan definido, pero lo de marketing va a ser o el último mes o los últimos 2 meses, de acuerdo a cuánto nos vaya llevando todo, ¿sí? Pero una Claro. cosa lleva a la otra, porque es como que cuando termine el recurso humano vamos a terminar con algo muy vinculado a marketing y ahí vamos a llegar, ¿sí? Por ahí el tema más gordo, si es que si se quiere decirlo alguna más grande, vamos a decirle para no discriminar, eh, es la parte de liquidación de sueldo. Eso es como por ahí de lo que nos queda la parte un poco más larga. Eso capaz no lleve un mes de trabajo, porque un mes son 4 clases nada más. Tipo como fue la parte de contabilidad. Claro. Una cosa así. Pero bueno, iremos ajustando todo. Después hay procesos de recursos humanos que no son tan largos, porque el desarrollo de carrera, por ejemplo, no es algo que nos va a llevar una clase. Pero bueno, por ahora no les puedo decir exactamente cuándo va a terminar recursos humanos y cuándo va a empezar marketing, porque todavía lo estoy como diagramando. Pero ya se los diré. Sí, les adelanto que recursos humanos es más largo que marketing, eso sí, seguro. Bueno, chicas, ¿tienen alguna otra consulta? ¿No? Por ahora. No, no. Bueno, estos son temas más abiertos, ¿sí? No es como el de contabilidad que por ahí nosotros era esto está bien, esto está mal. Acá son temas un poco más abiertos, como las primeras clases. Ya vamos a empezar a agregarle ejercicios a esto. Pero bueno, cuando puedan mándenme Gisela y Antonella los asientos. Así yo les puedo, Sí, porque Andrea ya me los mandó. Así les puedo mandar algunos más y vamos trabajando la parte de contable, que eso sería como el práctico de contabilidad en realidad. Lo vamos trabajando de esa manera Dale. para que yo los pueda ir dale, supervisando más directamente. No les quiero dar 20 asientos de la nada, sino que les voy dando así de a 4 o 5 por semana. Y bueno, ya cuando empecemos con los ejercicios de recursos humanos, dejaremos la parte de contabilidad. ¿Sí? dale. Listo. Bueno, chicas, que tengan buena semana y nos vemos el... Ah, la semana que viene les voy a preguntar si puede ser el jueves, ya que está. Pero Dale, bueno, sí. de última, Sí, genial. bien, el jueves a las 19 como siempre, porque empiezo a dar clase el Dale. miércoles. Bueno,
Chicas, entonces buena semana y nos vemos entonces el jueves. Lo que no quiere decir que no les vuelva a mandar asientos. Vale. Eso seguro que se los voy a mandar igual. Bueno. Bueno, nos vemos. Chao, chao. Chao, hasta luego. Chao.